Uf, se produjo un hoyo, un bache enorme, una cancelación. Dos filtros Butterworth de segundo orden con polaridad igual presentan una cancelación, para este caso la polaridad invertida. El resultado de esta suma es de más 6 dB, ya que recuperamos los 3 que se habían perdido y además obtengo 3 adicionales por encima del nivel de 0. Voy a invertir la polaridad a la baja frecuencia para ver qué sucede. Al hacerlo, el resultado no cambia en absoluto, es decir, puedo invertir la polaridad de cualquiera de las dos vías y el comportamiento será el mismo. Continuando con nuestro curso, en la clase anterior analizamos cómo los filtros Butterworth modifican la fase, cuál es su pendiente y cuánto atenúan la frecuencia de corte. Ahora, antes de continuar con los demás filtros, vamos a hacer una comparación práctica entre dos vías, aplicando filtros Butterworth para entender mejor su comportamiento cuando se utilizan como crossover. Es importante aclarar algo desde el inicio. Las mediciones que realizaremos a continuación son mediciones eléctricas. En muchas ocasiones, el comportamiento eléctrico y el acústico se parecen bastante, pero no siempre son iguales. Por esta razón, si está tomando este curso de filtro, es fundamental que también practique y que comprenda la parte acústica, ya que lo que funciona perfectamente en lo eléctrico no necesariamente se cumple de la misma forma en lo acústico. Para que esto se entienda mejor, voy a la pizarra. Lo que vamos a simular es un sistema que tiene un altavoz con alta frecuencia, medias y baja frecuencia o subwoofer. Los cambios que vamos a analizar ocurren en esta parte del proceso, es decir, a nivel eléctrico. Si estas dos señales eléctricamente se sumaran directamente, obtendríamos los resultados que vamos a observar ahora. En la práctica real, estas señales no se suman eléctricamente, sino acústicamente. ¿Qué sería esta otra parte del sistema? Y como mencioné anteriormente, muchas veces el comportamiento ideal solo se cumple en la parte eléctrica y no exactamente en la acústica. Con esto claro, vamos ahora al procesador. Vamos a continuar trabajando con el mismo punto de corte en 115 Hz, tanto para la baja frecuencia como para las medias. Como ya tengo guardado el trazo de la baja frecuencia, ahora necesito tomar el trazo de las frecuencias medias, aplicando un Butterworth de primer orden con un High Pass Filter en 115 Hz. Guardo este trazo y lo nombro como Butterworth de primer orden con un High Pass Filter en 115 Hz. Una vez que tengo ambos trazos guardados, procedo a compararlo. En esta zona, donde ambos trazos se cruzan, es lo que llamamos crossover. Justo en este punto donde puedes observar, cada vía está atenuando menos 3 dB. Es decir, al aplicar el filtro de cruce, cada señal pierde 3 dB en la frecuencia de corte. Ahora vamos a ver qué sucede cuando ambas señales se suman. Para eso voy a desmutear las bajas frecuencias y dejar que ambas vías trabajen al mismo tiempo. Observa ahora el trazo verde. Los menos 3 dB que cada vía había perdido individualmente, al sumarse se recuperan. Y el resultado es una respuesta plana en la zona de cruce. En la gráfica de fase el resultado es 0 grados de desfasamiento. Este comportamiento es precisamente lo que buscamos entender en esta etapa. Cómo los filtros Butterworth se comportan eléctricamente al cruzar dos vías y qué ocurre cuando esas señales se combinan. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? La razón es muy clara desde el punto de vista matemático y acústico. Cuando dos señales están separadas entre sí
por 90 grados de desfase y se suman, el resultado no es una suma completa de más 6 dB, sino una suma parcial de más 3 decibeles. Y como recordarás, ya habíamos anotado en nuestra tabla algo muy importante. Los filtros Butterworth de primer orden cambian la fase 45 grados cada uno. Entonces, si aplicamos un filtro a la baja frecuencia, que ese filtro introduce un desfase de 45 grados, y si aplicamos otro filtro a las frecuencias medias, y este también introduce otro 45 grados, cuando sumamos esos 45 grados del filtro de baja frecuencia más los 45 grados del filtro de lo medio, obtenemos un total de 90 grados de diferencia entre ambas señales. Y precisamente por eso, cuando se suman, el resultado es de más 3 dB. Voy a anotar estos datos en nuestra base de datos. Entonces podemos concluir lo siguiente. Dos filtros Butterworth de primer orden, ambos con polaridad positiva. Voy a usar este símbolo para indicar que la polaridad es positiva en el filtro 1 y en el filtro 2. Suman 3 decibeles, lo que finalmente nos lleva nuevamente a un resultado equivalente a 0 dB en la zona de cruce cuando consideremos la referencia. Ahora vamos a cambiar el escenario. Voy a modificar los filtros a un segundo orden. Me dirijo al procesador y coloco un Butterworth de segundo orden en los medios y otro Butterworth de segundo orden en los bajos. También oculto los trazos que habíamos tomado del primer orden para que no interfieran visualmente. Capturo la medición y la nombro Butterworth segundo orden a 115 Hz. Ahora coloco los dos trazos en pantalla. Y como puedes ver, ambos filtros hacen lo mismo en la frecuencia de corte. Bajan sus menos 3 decibeles. La diferencia es que ahora la pendiente es mucho más pronunciada que la que teníamos con el primer orden. Hasta aquí todo parece normal, pero ahora vamos a ver qué ocurre cuando unimos ambos filtros. Al sumarlo, se produjo un hoyo, un bache enorme, una cancelación, aproximadamente de menos 30 decibeles o más. Es decir, en lugar de que mi sistema de sonido refuerce esa zona de frecuencia, lo que estoy haciendo es prácticamente eliminarla. Esa parte del espectro desaparecerá. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Vamos a analizarlo desde la fase. Voy a mutear el resultado de la medición combinada y ahora vamos a concentrarnos únicamente en la frecuencia de fase. Y aquí es donde realmente vamos a entender por qué se produce este comportamiento. Para hacerlo con claridad, primero voy a mutear el resultado de la suma y voy a observar únicamente la fase de cada señal por separado. Aquí podemos ver que la vía de baja frecuencia ha desplazado la fase 90 grados positivo, mientras que la vía de alta frecuencia ha desplazado la fase 90 grados negativo. Aquí no se suman las fases, se calcula la diferencia de fase entre ambas señales. Si una está en más 90 y la otra en menos 90 grados, la diferencia va a ser 180 grados. Y cuando dos señales correlacionadas, es decir, señales iguales en frecuencia, amplitud y contenido, están separadas 180 grados, ocurre una cancelación. En condiciones ideales, esa cancelación puede llegar incluso a menos 100 decibeles o más.
En este caso particular, la cancelación que estamos observando es de aproximadamente menos 30 dB. Pero es importante aclarar que este valor depende de muchos factores y en otros escenarios podría llegar a ser mucho mayor, incluso cercano a los menos 100 dB teórico. Con esta información clara, voy a mi base de datos de filtro y anoto lo siguiente. Dos filtros Butterworth de segundo orden con polaridad igual presentan una cancelación. Para este caso voy a utilizar el símbolo de menos infinito, ya que la relación de cancelación es teóricamente indefinida. Como referencia práctica, en el resultado anotaré una cancelación aproximadamente de menos 30 dB, aunque como ya mencioné anteriormente, este valor puede variar significativamente dependiendo del sistema. Para terminar con el análisis de los dos primeros órdenes de filtro Butterworth, ahora quiero ver qué sucede si a una de las señales le cambiamos la polaridad. Para esto voy al procesador y primero voy a invertir la polaridad de las vías de la media frecuencia, manteniendo todo lo demás igual en el segundo orden. Observamos inmediatamente en Smart que no solo recuperamos los 3 decibeles que habíamos perdido, sino que además la respuesta sube aproximadamente 3 decibeles por encima del nivel de cero. Como ya cambié la polaridad de los medios, voy a devolverla a su estado normal y voy a invertir la polaridad a la baja frecuencia para ver qué sucede. Al hacerlo, el resultado no cambia en absoluto, es decir, puede invertir la polaridad de cualquiera de las dos vías y el comportamiento será el mismo. Para que no quede ninguna duda, voy a hacer una última prueba. Voy a invertir la polaridad de ambas señales. Antes de hacerlo, anticipo el resultado. La respuesta será que volverá a cancelar aproximadamente los menos 30 dB. ¿Y por qué ocurre esto? Porque aunque ambas polaridades estén invertidas, siguen siendo iguales entre sí. No importa si ambas son positivas o negativas. Lo que importa es que tengan la misma relación. Realizo el cambio y aquí podemos ver el resultado confirmado. Con esto claro, vuelvo a mi base de datos y anoto lo siguiente. Dos filtros Butterworth de segundo orden con una polaridad positiva y el otro con la polaridad negativa suman. Aquí utilizo este símbolo para indicar la polaridad invertida. El resultado de esta suma es de más 6 dB, ya que recuperamos los 3 que se habían perdido y además obtengo 3 adicionales por encima del nivel de cero. Miren cómo vamos llenando esta tabla de datos. Información que no tenemos directamente en la mayoría de procesadores, pero que es crítica a la hora de alinear y ajustar sistemas de audio. Vamos al primer orden y realizo los mismos cambios, la polaridad a unas de la vía y en este caso lo realizo a los bajos. Y como puedes ver, no pasa nada. Se la cambio a las altas frecuencias y tampoco sucede nada. En conclusión, dos filtros Butterworth de primer orden con polaridad opuesta suman más 3 decibeles, igual que tenerlo los dos en positivo. En la próxima clase continuaremos analizando los demás órdenes de los filtros Butterworth, aplicando este mismo criterio de medición, comparación y análisis.